capítulo 16, versículos 19 y versículo 20, por favor. Marcos, capítulo 16, versículos 19 y versículos 20 es la exposición del día de hoy. Dice así entonces la palabra de nuestro Señor. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles al Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Por favor, hermano, tome asiento. A modo solamente de introducción, y no tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy día, solamente esto es una información, podríamos decir. Hoy día concluimos la exposición del libro de Marcos. Hoy día terminamos con Marcos. Estuvimos viendo aproximadamente 90 sermones del libro de Marcos, un libro precioso que acabamos de ver. Y ya desde la próxima semana vamos a comenzar con otro libro, el libro de los Hebreos. Por tanto, usted ya sabe lo que vamos a predicar la próxima semana y tiene esta semana para poder estudiar el libro de Hebreos en su capítulo número 1. Eso solamente a modo de información. Respecto ahora directamente pasando al sermón, el sermón del día de hoy tiene por título La respuesta que Dios merece de nosotros. Vuelvo a repetirlo, la respuesta que Dios merece de nosotros. Y para eso vamos a ir directamente entonces al texto. Dice el versículo 19 que acabamos de leer: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Recordemos un poco el contexto de lo que estamos hablando. Nosotros, hace un par de semanas, y conforme a lo que nos cuenta Marcos 16, estamos viendo los últimos acontecimientos de Jesucristo en la tierra. Hemos ya visto los acontecimientos de su ministerio terrenal, de su muerte, de su resurrección. La semana pasada hablamos de las señales que seguirían a los que creyeran el mensaje del Evangelio y cómo esto tenía su aplicación en la iglesia primitiva. Este es el contexto. Jesús estuvo durante 40 días apareciéndose y desapareciendo a los discípulos, a los apóstoles, después de su resurrección. El Señor la semana pasada les había dado la última indicación, lo que vemos en Mateo 28. Por tanto, ir y hacer discípulos a todos los que creyeran. Es en ese momento entonces cuando nosotros nos vamos a este pasaje y vemos que Juan Marcos, el autor del libro de Marcos, nos dice que Jesús comienza a ascender a los cielos. Esto se conoce como la ascensión de Cristo. Lucas, pasaje o libro paralelo, lo relata así, en su capítulo 24. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Como podemos ver, ambos evangelistas, tanto Juan Marcos como Lucas, nos cuentan que Jesús fue elevado al cielo. A modo de solamente comentario, la Iglesia romana dice que María, la mamá de Jesús, también ascendió al cielo, cosa que no tiene ninguna fuente fehaciente para poder respaldarlo, es solamente tradición. El único que nosotros vemos en las Escrituras que sí ascendió a los cielos, en este contexto, digamos, neotestamentario, fue Jesucristo. Jesucristo fue recibido arriba en el cielo y nos dice Marcos que se sentó a la diestra de Dios.
Y esto es un dato importantísimo, hermanos. ¿Por qué? Porque demostraba que el Cordero de Dios, Jesucristo, aquel que había muerto, ¿cierto?, cruelmente asesinado, ahora estaba a la diestra de Dios, lleno de la gloria que Él estaba acostumbrado a disfrutar, lleno de la potestad sobre todas las cosas. Nos recuerda esto a la oración de Jesús en Juan 17. Le dice al Señor: ahora pues, Padre, está orando Jesús, le dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuera. Dios, en este caso Jesús particularmente, estaba lleno de gloria antes de hacerse carne. Y en este momento entonces vuelve a la gloria de Dios, vuelve a sentarse al trono, ¿cierto?, al lado de Dios. Y no significa que esté sentado en el trono, sino que lo que quiere decir es que llegó y volvió a su condición misma de Dios. En ese momento, Jesús entonces estaba a la diestra de Dios y por tanto tenía todo el poder de Dios, toda potestad. Después de haberse hecho un hombre humilde y haber sufrido todo el abuso quizás de las personas, haber muerto como el cordero inmolado, ahora estaba puesto por sobre toda la creación. Así lo dice Efesios capítulo 1, versículo 15 al 23. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Esto lo está escribiendo el apóstol Pablo. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál también la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y ojo con esto lo que dice. Esta fuerza fue la que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y conforme a esto entonces, y producto de esto, está también sentado sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La iglesia, nosotros, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nuestro Señor Jesucristo ya no está en su ministerio terrenal en este momento. Ya no está haciendo el cordero inmolado. Ya ni siquiera está compartiendo con sus discípulos en su resurrección. Ahora Jesús está a la diestra de Dios. Y en este momento, quizás, y ahora mismo, Dios está a la diestra de Dios. La Escritura nos dice que Él intercede en este momento por nosotros. Su labor ahora es una labor intercesora, ¿cierto?, por nosotros. Pero también sabemos que Dios, que en este caso Jesús, tiene el poder absoluto por sobre todas las cosas. Sobre toda potestad, sobre todo principado. Tiene poder, autoridad, señorío y está por sobre todo nombre. No solo en este siglo, sino que también en el siglo venidero. Cuando nosotros pasemos a la vida eterna, el que va a tener todo bajo sus pies va a ser el Señor Jesucristo. Esto es lo que está sucediendo. Siguiendo la escena, el mismo Lucas describe en el libro de los Hechos este acontecimiento. Y añade algo, dice así, Hechos capítulo 1, versículo 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando con ellos con los ojos puestos al cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo.
En otras palabras, y para que de alguna manera vaya armando la escena, Jesús está subiendo, ¿cierto? Está siendo alzado, está en esta ascensión, los apóstoles están mirando, aparecen hombres al lado y le dicen, que eran ángeles, y le dicen, ¿por qué están mirando al cielo? Tal como está subiendo, Él vendrá. Los ángeles le están dando un dato escatológico, ¿cierto?, a los apóstoles. Un dato de los últimos tiempos. Este Jesús que ha sido tomado de vosotros, asimismo vendrá, como se está yendo, entre las nubes. Como hemos dicho, nuestro Señor está coronado de poder. Hoy día tiene toda autoridad, todo poder, todo señorío. Y con ese mismo poderío va a volver también. Cuando los discípulos, ¿cierto?, cuando los ángeles le dicen a sus discípulos, así mismo va a volver, no se está refiriendo a esta forma pacífica que nosotros en nuestra mente podemos entender. Ver a Jesús subiendo de forma pacífica, quizás como lo hemos visto en las películas, ¿cierto?, con una luz detrás y ascendiendo. No se refiere a que Jesús va a venir con esa misma paz. De hecho, Jesús va a venir con todo el poder que hemos dicho, con toda potestad. Todo ojo lo verá. La Escritura dice que será un momento terrible, un momento impactante, digno de terror. Apocalipsis 1, versículos 7 y 8 dice, aquí viene con las nubes y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. El Señor dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Cuando el Señor venga entonces desde las nubes, va a venir con poder. La tierra tiemblará. El sonido de su voz hará que los mares bramen, las naciones harán lamentación, los cielos serán conmovidos, toda rodilla se doblará ante el Señor. Todos. Nadie podrá quedar de pie. La gente, los inconversos tendrán tanto miedo que le dirán a los montes caigan sobre nosotros para que nos escondan del que está sentado en el trono. El Señor va a venir con poder y gloria, hermano, porque tiene hoy día todo poder y toda gloria. Ahora bien, esta es la primera parte del sermón. Esta es la primera parte que nos sitúa en la escena. Pero como nosotros hemos dicho, el título del sermón es lo que Dios merece de nosotros en cuanto a la respuesta. Por tanto, tenemos que preguntarnos, ¿cuál fue la respuesta de los apóstoles, de los discípulos? Y eso es lo que nos dice efectivamente el último versículo del libro de Marcos. Versículo 20 del capítulo 16. Y ellos, los discípulos, los apóstoles, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Así termina el libro. Lucas y Marcos, que también vamos a leer Lucas, un pasaje, nos dicen tres cosas de forma general que hicieron los apóstoles y que son cosas que la iglesia debe repetir. Lucas 24, 52 y 53 dice, ellos después de haberle adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Como hemos dicho, Marcos y Lucas, que están hablando de la misma situación, nos dicen tres cosas particulares que hicieron estos apóstoles y que son cosas que la iglesia debe repetir el día de hoy. Y las vamos a nombrar. Tres cosas, y tome mucha atención. Lo primero que hacen ellos es adorar. Ellos le adoraron. Adoraron alabando y bendiciendo. Ahora bien, ¿por qué ellos estaban adorando? Recordemos que hace poquito tiempo ellos estaban escondidos. 40 días anteriores a esto estaban tristes,
escondidos, decepcionados. Pero ahora ellos habían entendido algo. El Señor había resucitado. Había estado con ellos apareciéndose, desapareciéndose, dándoles una prueba irrefutable de su deidad. Ahora, más aún, cuando el Señor asciende a los cielos y ellos entienden que se sienta a la diestra de Dios, ellos comprendieron definitivamente algo. Jesús es Dios. Jesús es el Rey de la creación. Todo lo que Él había dicho es verdad. Jesús es Señor de señores. Es el Rey de todo lo creado. Es el Rey de todos. Por tanto, ellos entendieron que ese Rey es digno de ser alabado. Jesucristo es digno de ser alabado. El primer punto de lo que hablamos, le adoraron, es una respuesta a Dios. Dios merece ser adorado. Dios es digno de ser adorado. Cuando nosotros buscamos la palabra digno en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, digno dice merecedor de algo. Eso quiere decir digno. Digno significa merecedor de algo. Otro significado de digno es correspondiente. Y una correspondencia proporcionada al mérito o condición de alguien o algo. En otras palabras, si Jesús es Dios, Él es digno de ser alabado como Dios. Es así de simple. Si Jesús es Dios, por tanto, entonces, es digno, es merecedor de que nosotros le alabemos, le adoremos, es merecedor. Ahora bien, estamos hablando de Dios mismo. Arthur Pink, que es un teólogo casi contemporáneo, dice lo siguiente, escuche con atención. En la naturaleza de Dios hay infinitamente más poder del que todas sus obras revelan. Partes de sus caminos es lo que vemos en la creación, la providencia y la redención, pero solo una pequeña parte de su poder se nos revela en ellas. En otras palabras, cuando nosotros nos acercamos a conocer al Dios, ¿cierto?, a través de los atributos, cuando nosotros buscamos conocer a Dios a través de su obra, eso es así una ínfima parte de lo que realmente es Dios. Porque a nuestras mentes es incomprensible, hermanos. Es tan grande Dios, es tan perfecto, es tan santo, es tan impresionantemente inmenso que nosotros ni siquiera lo podemos dimensionar. Imagínense Él como persona lo que merece de nosotros. Él merece adoración. Es por eso que el primer mandamiento de los 10 mandamientos es clarísimo. Nosotros deberíamos amar, adorar y vivir para Dios 24/7. 24 horas del día, 7 días de la semana. Pensando y meditando en el Dios porque Él lo merece. Él debería recibir de parte nuestra todo, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque Él es digno de recibir esa alabanza. Ahora nosotros lo hacemos con todas las fuerzas que queremos, que podemos, pero fallamos tremendamente. Fallamos. No solo nosotros como iglesia deberíamos adorar a Dios, sino que toda la creación debería adorar a Dios. Y es tanto así que el apóstol Pablo, hablando, ¿cierto?, a los romanos, hace esta acusación y le dice a los romanos: el mundo no está adorando al Dios que deberían adorar. No están adorando a Dios que merece ser adorado. Esto aparece en Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios
ya se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. En otras palabras, lo que está diciendo el apóstol Pablo es: nadie puede negar que Dios existe. ¿Y por qué? Porque su eterno poder y deidad, su imaginación, su soberanía y un montón de otros atributos pueden ser visibles en base a las cosas hechas. Nosotros vemos una flor, un árbol, la cordillera, el mar, y vemos que detrás de eso hay un creador. Por tanto, el Señor le está diciendo: no tienes excusa para decir que no hay un Dios. Ahora el hombre entiende que hay un Dios, pero dice que no le rinden a Dios la adoración de la cual él es digno de recibir, sino que en vez de adorarle como a Dios, ¿qué es lo que hacen? El hombre se confunde y se autorrazona en sus propios razonamientos oscuros, en sus razonamientos entenebrecidos. Se envanecen en sus razonamientos y su necio corazón se entenebrece. Esta es una acusación de Pablo al mundo. Nosotros estábamos en esa condición, nosotros pensábamos igual que el mundo. Nosotros no le dábamos la gloria a Dios. Nos quedábamos un día domingo acostados en la casa. ¿Por qué? Porque no adorábamos a Dios, sino que estábamos con un entendimiento entenebrecido. Nosotros a nosotros mismos nos justificábamos de que no, ¿para qué? Si Dios no merece esa adoración. La iglesia, hermanos, tiene una mayor responsabilidad. Si bien el mundo, toda creación debe adorar a Dios, la iglesia con mayor razón. ¿Por qué no? ¿Cuánto más la iglesia, hermanos? Porque la iglesia, no solamente nosotros somos receptores de la gracia común, este regalo común de la vida, todos respiramos, llueve sobre todos nosotros. Estamos hablando de que nosotros como iglesia, aparte de que Dios se preocupó de darnos una creación, darnos vista, darnos oxígeno y un montón de otras cosas, nos salvó. Cosa que el mundo no lo hizo. La iglesia es receptora de una gracia especial. La iglesia recibe una gracia especial. La iglesia recibe un regalo especial que es la salvación de nuestras almas. Por tanto, si el mundo y toda la creación debe adorar a Dios, ¿cuánto más nosotros? La iglesia, entonces, lo primero que debe hacer es adorar a Dios. Y esto es quizás también lo que estamos haciendo. Estar aquí es una de las formas, ¿cierto?, de adorar a Dios. Esto es lo primero, entonces, que nosotros vemos. Ahora, podríamos preguntarnos, ¿y cómo adoramos a Dios? La Escritura nos dice que nosotros debemos adorar a Dios a través del conocimiento de Él. ¿Y cómo conocemos a Dios? A través de sus Escrituras. La única forma de conocer a Dios es a través de su palabra. Lo segundo que vemos en los apóstoles, en respuesta a la deidad o a la condición de Dios, de Cristo, tuvieron gran gozo obedeciendo a Dios. Dice la Escritura que ellos efectivamente obedecieron a Dios cuando el Señor les dice: váyanse a Jerusalén. Y ellos se van gozosos. Y uno de los mayores problemas, hermanos, que tienen los profesantes de la fe hoy día es someterse a la voluntad de Dios. Uno de los problemas más grandes que tienen los profesantes de fe es obedecer. Incluso a los que se llaman cristianos les cuesta mucho obedecer. No quieren obedecer. Muchas personas dicen: no, yo soy cristiano, pero son totalmente desobedientes. A lo cual el Señor responde en el capítulo 14 de Juan y dice lo siguiente, y escuche con mucha atención. Jesús está hablando y dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, que sabemos que es el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el cual el mundo no puede recibir
porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. No los dejaré huérfanos, dice el Señor, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día, cuando yo ya no esté, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, ¿cierto? Ahora está a la diestra de Dios, pero también vosotros estáis en mí y yo en vosotros. ¿Y cómo lo vamos a saber? Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dice Judas, no el Iscariote, versículo 22, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Jesús respondió y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él a través del Espíritu Santo. El que no me ama, escuche bien, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mías, sino del Padre que me envió. En otras palabras, como nosotros hace 2 semanas hablamos de la evidencia, ¿cierto?, de los que creen. ¿Cómo lo sabemos? El que guarda sus mandamientos es el que ama a Dios. No hay dos lecturas al respecto. Los apóstoles ahí obedecieron a Dios, el mandamiento de Dios, pero más aún se gozaban en obedecer. Se gozaban en haber vivido esta manifestación. Los apóstoles comenzaron a vivir en plena obediencia a Dios. Y eso lo vemos a través de la historia. Esta obediencia les producía gozo. ¿Por qué? Porque en armonía con el primer punto, que era la adoración, ellos sabían quién era su jefe directo. Me pregunto, ¿usted sabe quién es su jefe directo? Cuando nosotros llevamos esto al mundo secular y nosotros tenemos un jefe que la verdad que no tiene mayor trascendencia, le hacemos caso porque es nuestro jefe. Pero generalmente si nuestro jefe fuera, no sé, el presidente de la República, nosotros obedeceríamos y estaríamos, ¿cierto?, sacando pecho por nuestra condición. Estamos, ¿cierto?, debajo del presidente de la República. Entonces estoy y veo esto como una misión de honra. Charles Spurgeon es un predicador, ¿cierto?, muy conocido, pastor del Tabernáculo Metropolitano en Inglaterra, y un día fue la princesa o la reina de no sé dónde, de ahí de Inglaterra, de Reino Unido, no recuerdo el nombre, si era princesa o reina, parece que fue la reina. Y le dice, la crónica cuenta que, le dice, señor Spurgeon, ¿por qué no viene a trabajar con nosotros? Le ofreció un puesto, ¿cierto?, en el reino. Y Spurgeon le respondió, no. Nadie le dice que no a la reina, pero Spurgeon le dijo, no, yo no voy a ir a trabajar con usted. Y ella le dijo, pero ¿cómo rechaza este puesto de trabajo en el reino, de lo más importante? Y él le dijo, yo tengo un jefe más importante. Mi jefe es el rey de la creación. Él lo entendía. Nosotros, hermanos, tenemos el mismo jefe. Su jefe directo es el rey de la creación. Y esa es una verdad. Usted, como hijo de Dios, debería sacar pecho por el rey que tiene y gozarse de sus mandamientos, gozarse en obedecer, porque no lo está mandando cualquier pelagato, lo está mandando el rey de la creación. Él le está diciendo a usted, hazme caso. Si nosotros entendemos quién nos manda, hermanos, deberíamos gozarnos en cumplir esos mandamientos. La obediencia a Dios se va a ver de manera totalmente diferente cuando se entiende quién es Dios. Se lo vuelvo a repetir. La obediencia a Dios se va a ver de manera totalmente diferente cuando se entienda quién es Dios. Si usted tiene a Dios en una muy alta estima, va a tener en muy alta estima sus mandamientos. Y va a entender que sus mandamientos son perfectos. Cuando entendemos, hermanos, que Él nos está dando órdenes, en este caso es el Rey de la creación, el ser más hermoso, más perfecto, más bueno, más puro,
más poderoso que pueda llegar a existir. Obedecer debería ser un verdadero honor. Hebreos dice en su capítulo 12, por el que el Señor al que ama, disciplina. Y azota a todo el que tiene o al que recibe por hijo. Y usted podría decir, es que yo no quiero ser disciplinado, es que yo no quiero que me azoten. Piensen en esto. Ustedes saben que yo tengo 3 hijos. Y quizás muchos de ustedes son padres. Si usted no amara a su hijo, lo dejaría, que se críe como un animalito. No lo corregiría. ¿Pero por qué lo corrige? Porque lo ama. Porque quiere que sea una persona de bien, que quiere que sea una persona, ¿cierto?, educada. Quiere que sea una persona que sea bien recibida después. ¿Por qué? Porque lo ama, por eso lo corrige. El Señor hace lo mismo con nosotros como hijos de Dios. Si el Señor nos corrige, nos disciplina, nos manda, es porque nos ama. Eso es lo que dice la Escritura. Ama y por tanto disciplina. Ahora nosotros no entendemos esto. Nosotros de alguna manera, de hecho la gente piensa que los mandamientos de Dios son como alguna traba. El carnal, el hombre del mundo, y la verdad que muchos cristianos ven los mandamientos de Dios como una cerca que los contiene y como que los recluye, como algo que los oprime. Pero el Hijo de Dios, el que entiende quién es su Dios, ve los mandamientos de Dios como una cerca que los cuida de un precipicio. Esa es una distinción muy importante. Se lo vuelvo a explicar. El carnal, el hombre que tiene su corazón entenebrecido, el del mundo, y muchos cristianos que no entienden, ven los mandamientos de Dios como si fuera algo que los oprimiera, pero nosotros, los hijos de Dios, vemos los mandamientos de Dios como una protección, una bendición de Dios. Y por tanto, enfrentarnos a esos mandamientos, para nosotros, debe producirnos mucho gozo. Imagínese que usted vive en la ladera de un cerro, ¿cierto? Hay un precipicio, usted tiene hijos chiquititos. ¿Qué va a hacer? Juega nomás, juega para que de repente te vayas por el risco hacia abajo, o no, o le va a poner una muralla, un cerco, ¿cierto? ¿Para qué? No lo hace porque se vea más bonita, no lo hace porque tenga ganas de hacerlo, lo hace ¿por qué? Porque quiere cuidar a ese niñito que, como no entiende nada, que eso somos nosotros, en cualquier momento se va por el risco. Así son los mandamientos de Dios. Obedecerlos para nosotros debe ser gozoso. ¿Por qué? Porque es la manifestación de Dios de que se preocupa por nosotros. Ese es el segundo punto. La iglesia, tal como los apóstoles, debería obedecer a Dios y gozarse en eso. Ahora vamos al tercer punto, o la tercera cosa que hicieron los apóstoles y que la iglesia también debería hacer el día de hoy. Tercero, predicaron por todas partes y el Señor les ayudó y confirmó. Esto se apagó, así que lo voy a dejar por acá. En armonía, déjalo. En armonía con el punto anterior, en la obediencia y en gozarse en obedecer, ellos predicaron por todas partes. Nosotros sabemos que el desarrollo de la iglesia primitiva fue algo que fue impresionante. Nace, ¿cierto?, con 120 personas que aparecen en el libro de los Hechos y que hoy día está representada la iglesia por millones y millones de cristianos en el mundo. Pero partió con 120 personas en Pentecostés. O sea, ellos trabajaron. Ellos obedecieron. Ellos predicaron por todas partes. Nosotros vemos en la narrativa de Hechos cómo los apóstoles iban y predicaban. Los perseguían y predicaban. Los mataban y seguían predicando. Vemos cómo asesinan a Esteban, ¿cierto?, por estar también predicando.
Vemos como el apóstol Pablo finalmente, ¿cierto?, cumple toda una labor evangelística. ¿Por qué? Porque estaba predicando. Ellos, en armonía con la obediencia, ¿cierto?, en respuesta a la comisión de Jesús, vayan y prediquen a toda criatura, pero partan por Jerusalén, comenzaron a predicar el Evangelio. Y la iglesia, tal como los apóstoles respondieron, debería predicar el Evangelio. Nosotros, hermanos, debemos entender que la predicación del Evangelio es una labor honrosa. La predicación del Evangelio, hermanos, es la tarea más bella, más hermosa, más importante que algún ser humano pueda aspirar. Es la labor más importante que usted puede ejercer, predicar. Algunos quieren ser Cristiano Ronaldo y quieren ganar millones, o quieren ser una estrella de fútbol o una estrella de rock, pero no hay cosa más importante, hermanos, ante los ojos de Dios que la expansión del reino de Dios a través del Evangelio. Cristiano Ronaldo puede ser quizá el futbolista más grande de todos, o Messi, depende del gusto, da lo mismo eso. Pero créame que ni Messi ni Ronaldo no van a salvar ninguna alma. Van a entretener a mucha gente, pero no van a salvar ninguna alma. Todas las personas que se entretuvieron con estos personajes, ya sea de música, actores, lo que sea, van a morir y ahí van a llegar todas sus entretenciones. Nosotros tenemos la oportunidad de dar algo que trasciende la muerte, vida eterna. No hay, grábeselo muy en la cabeza, hermano, no hay labor más importante que la de predicar el glorioso Evangelio de Jesús. Y lo hemos dicho muchas veces y lo vamos a volver a decir. Es importante porque no hay otra forma de salvarse que no sea a través de la predicación del Evangelio. 1 Corintios 1:21 dice: pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante el conocimiento o la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Nadie puede salvarse por conocer a Dios de alguna manera medio gnóstica o por hacer obras o por nada. La única manera de salvar el alma es la predicación, la locura de la predicación. El apóstol Pablo dice, porque para los que se pierden, ciertamente la predicación del Evangelio es locura, pero para nosotros es poder de Dios para salvación. La única puerta a la salvación de las almas es la predicación del Evangelio. No hay otra puerta. Por eso sabemos y hemos leído Romanos 10 muchas veces. ¿Cómo invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo van a creer en alguien del cual no han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay nadie que les predique? Romanos 10, haciendo esta alusión a los que predican el Evangelio, dice que los pies de los que predican son hermosos. Los pies de los que predican el Evangelio son hermosos. Sin lugar a dudas, hermanos, no hay propósito más grande para el humano que ir y expandir el reino de Dios. Usted no tiene otro propósito más grande. No tiene otro propósito. Entendemos que cuando hablamos de expandir el reino de Dios estamos hablando de la predicación del Evangelio y de conocer a Dios, obviamente. El Señor, ¿cierto?, está diciendo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame todos los días. Y dice lo siguiente, porque ¿de qué le sirve al hombre si granjeara todo el mundo y perdiera su alma? ¿De qué le sirve a usted tener la empresa más exitosa? ¿De qué le sirve a usted ser el futbolista mejor, o el mejor para el ping-pong, o ser el hombre que mejor juega ajedrez, o el más lindo? Si eso no le sirve de nada, si usted pierde su alma. Eso es lo más importante, porque eso es eterno, el alma. Ahora bien, hermanos, cuando hablamos de la predicación del Evangelio, ciertamente
nos vamos a encontrar con una misión imposible. ¿Por qué? Porque el mundo no quiere saber nada con Dios. El mundo aborrece a Dios. Nadie hace lo bueno, nadie busca a Dios, nadie entiende, todos emanan de sus corazones maldad. Cuando vienen y escuchan el Evangelio no quieren escucharlo, no les interesa el Evangelio, y así es lo que dice la Escritura. El hombre está totalmente muerto en sus delitos y pecados y no puede oír el Evangelio. Pero hay un factor, que es el más importante de todos, y que no podemos dejar de lado. Y es lo que sucede con los apóstoles. Ellos predicaron y el Señor confirmó. El Señor ayudó. El Señor respaldó. Nosotros tenemos una labor, ir y de predicar el Evangelio. Esas personas no quieren escucharlo, pero está el factor Dios. Porque ciertamente, a pesar de que el mundo no quiera escucharlo, Dios obrará en los corazones de sus escogidos. Dios obrará en el corazón de sus escogidos para que sí crean en el Evangelio. La iglesia creyó porque el Señor iba trayendo a los que habían de ser salvos. Asimismo pasa hasta el día de hoy. Cuando nosotros vamos y predicamos, el mundo no quiere escuchar, pero el Señor a sus escogidos ha hecho algo en su corazón para que cuando esta semilla caiga, que es el Evangelio, ellos sean tierra fértil. Y la gracia de Dios es irresistible. Nada puede contra esa gracia. Cuando el Señor determina salvar a alguien y nosotros predicamos el Evangelio, esa semilla va a germinar y va a traer fruto. ¿Por qué? Porque es la obra plenaria, absoluta y total de Dios. Ese factor es determinante. Por tanto, nosotros no somos responsables, hermanos, de que si se convierten o si no se convierten. Nosotros somos responsables de predicar. Nada más. Predicar y confiar en que Dios cumplirá su promesa y la que hace en Mateo 28 en este mismo contexto. Yo estaré con ustedes hasta el fin. Esta es una labor preciosa. Predicar el Evangelio y saber que el Señor está con nosotros. Podemos ir, hermanos, confiadamente a predicar el Evangelio. Hemos hablado de 3 cosas que los apóstoles hicieron que la iglesia tiene que hacer hoy día. Alabarle, ciertamente. Bendecir y exaltar su nombre por quien es Él. Obedecerle y gozarnos en eso. Y ir y predicar. Estas son evidencias también de una iglesia sana. Y esas son las evidencias que nosotros tenemos que dar, no solo a modo general, sino que usted, a modo particular, es iglesia. Y usted tiene que preguntarse particularmente hoy día, ¿adora a Dios? ¿Obedece y se goza? ¿Predica? La palabra ciertamente los confronta y nosotros somos llamados a través de la Escritura. El Espíritu Santo obra en nuestros corazones en respuesta a la Escritura porque el Espíritu Santo hace algo. Yo hago el llamado público, pero son sus hijos los que oyen. Yo espero que realmente cada uno de nosotros podamos hacer una introspección en nosotros y podamos vernos como iglesia, si es que somos parte de la iglesia de Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, bendito Rey del cielo, alabamos, Señor, y exaltamos su nombre, le damos gracias por su preciosa palabra, le damos gracias por este libro que hoy día concluimos, Señor, la exposición, quizás la narrativa de este precioso libro de Marcos. Le damos gracias por su palabra, por este alimento, por poder ver, Señor, cuál es su voluntad para nosotros. Oramos que a través de su Santo Espíritu, Señor, usted nos ayude a ir alineando nuestras vidas conforme a lo que usted establece. Que podamos comprender realmente quién es usted y poder responderle como usted merece, como usted es digno, Dios. Nos presentamos como su iglesia, con nuestros defectos, Señor, delante de usted, para que usted obre en nosotros. Confiamos en que su obra, Señor, seguirá haciéndose. En respuesta a lo que usted dice, Señor,
que cuando comenzó la obra, usted la terminará. Nosotros como hechura suya, Señor, como llamados por usted, confiamos en que usted hará en nuestras vidas. Le damos gracias. Queremos pedirle que nos siga acompañando este día en todo lo que hagamos. Alabamos y bendecimos su nombre en los méritos, Señor, de su Hijo amado Jesús. Amén. Amén, hermanos. Estamos despedidos.